Durante años la impresión tridimensional se limitó a casas pequeñas y prototipos lindos. Nada serio, nada alto. Luego, China cambió el juego silenciosamente. Los ingenieros allí han comenzado un proyecto destinado a imprimir rascacielos, torres que normalmente requieren un ejército de trabajadores y años de arduo trabajo. Y si logran esto, no solo acelerará la construcción, sino que podría cambiar por completo la industria global de la construcción. Los primeros pasos de China hacia torres impresas en 3D. China ha comenzado un camino de prueba nacional para impulsar la impresión tridimensional desde pequeñas casas y piezas de exhibición hacia edificios muy altos. Así es como funciona la impresión tridimensional en la construcción. Imagina un gran marco de metal o un brazo robótico al lado de una losa. En la punta se encuentra una boquilla, como el final de una gran manga pastelera. Una bomba alimenta una mezcla espesa de concreto defraguado rápido a esa boquilla. Guiada por un dibujo digital, la boquilla se mueve de un lado a otro y lentamente exprime el material húmedo en tiras, apilando una capa sobre otra hasta que la pared se levanta. En lugar de colocar ladrillos a mano o construir moldes de madera y verter concreto en ellos, la máquina da forma a las paredes directamente. El primer gran momento de asombro de China con este método ocurrió cuando una empresa llamada Winsun, también conocida como técnica de construcción Jinchuan, instaló una impresora enorme en un sitio industrial cerca de Shanghái. Esta máquina hace el trabajo de varios trabajadores de construcción, coloca el concreto en capas y puede construir 4 metros cuadrados de muro por hora. En el año 2014, Winsun imprimió y ensambló 10 pequeñas casas de una sola planta en menos de un día, utilizando una tinta similar al concreto que mezclaba cemento con desechos de construcción reciclados. Había filas de casas con forma de caja, cada una de aproximadamente el tamaño de un modesto apartamento de ciudad, pero hechas de paneles impresos apilados en lugar de ladrillos. Según los informes de la época, cada casa impresa costaba solo unos pocos miles de dólares estadounidenses, con menos necesidad de mano de obra y menos material bruto que una casa urbana normal. Esta es una mejora significativa en la evolución de un mercado de viviendas que tiene la capacidad de cambiar con el tiempo. Winsun luego avanzó más. En el parque industrial de Suzhou, en la provincia de Jiangsu, imprimió un bloque de apartamentos de varios pisos de aproximadamente 5 pisos de altura y una gran villa con una superficie de alrededor de 1.021 metros cuadrados. La impresora nuevamente hizo grandes unidades de pared y piso a partir de una mezcla de cemento, fibra de vidrio, acero y desechos reciclados. Y los equipos luego colocaron esas piezas en su lugar. Desde el exterior, el bloque de apartamentos parecía sorprendentemente normal, con balcones y ventanas apilados, mientras que la villa utilizaba paredes curvas y adornos para mostrar cómo las formas impresas de libre flujo podrían ser. Los ingenieros en el lanzamiento dijeron que las estructuras cumplían con las reglas ordinarias de construcción de concreto y se anunciaron contratos para villas y casas impresas en otros países. En este sitio de construcción no hay martilleo ni aserrado, solo una boquilla rociando concreto. Aunque los trabajadores todavía tenían que usar grúas y equipos para ensamblar las piezas en el patio, el punto estaba claro. Las piezas impresas podrían usarse para construir edificios de altura media, no solo cobertizos pequeños. Otra empresa china, Huashang Tengda, tomó un camino diferente e imprimió una villa de 2 pisos en el lugar. En el distrito de Tongzhou, en las afueras de Pekín, el equipo primero montó un marco de acero, tuberías de plomería y una jaula de varillas donde se ubicaría la casa. Luego, una impresora grande se movió alrededor de ese esqueleto y lo envolvió en concreto, construyendo paredes muy gruesas en capas. La casa terminada se extiende sobre unos 400 metros cuadrados en sus 2 niveles y fue impresa en unos 45 días laborales. Huashang Tengda dijo que usó alrededor de 20 toneladas de concreto fuerte pero barato, y luego se informó que la villa podría sobrevivir a un terremoto de aproximadamente magnitud 8. En un país con muchas áreas propensas a terremotos, la idea de que una villa de concreto impreso podría sobrevivir a un impacto como ese atrajo mucha atención. También mostró una ventaja importante de la impresión. Puede envolver acero, tuberías y aislamiento dentro de una pared gruesa y continua, lo que podría llevar a hogares más fuertes y listos para desastres. En esta etapa, los proyectos impresos en China ya no se limitaban a paredes y casas. Los equipos también comenzaron a utilizar la impresión para puentes peatonales a gran escala. En el distrito de Putu, en Shanghái, los constructores crearon un puente peatonal impreso en 3 dimensiones de poco más de 15 metros de largo y alrededor de 4 metros de ancho, hecho de segmentos de polímero que fueron impresos en una fábrica y unidos sobre un canal. El puente fue creado en una instalación y luego transportado en diferentes bloques al sitio, y en el sitio lo ensamblamos juntos y luego simplemente lo levantamos y lo colocamos en su lugar. En la ciudad costera de Guangzhou, otro puente impreso se extendía aproximadamente 17 metros de orilla a orilla y se elevaba unos 3 metros desde la línea de flotación hasta la barandilla. Ambos puentes manejan tráfico peatonal real. El puente más ambicioso de los primeros se encuentra en Chengdu. Tiene aproximadamente 67 metros de largo y la sección del medio, de unos 21 metros, está hecha de un polímero impreso en 3 dimensiones.
Ese núcleo impreso está unido a partes normales del puente para completar el cruce. Las piezas impresas de este tamaño han pasado pruebas de seguridad, se han abierto al público y todavía soportan el peso del tráfico diario. Una vez que la gente había caminado con seguridad por puentes impresos, se volvió mucho más fácil imaginar partes impresas haciendo un trabajo serio dentro de un edificio alto. Podrías empezar a imaginar núcleos impresos, vigas impresas y brazos de soporte impresos, sosteniendo pisos reales. Pero las casas, villas y puentes únicos todavía son en su mayoría de una empresa, un equipo, un momento. Demuestran que la idea funciona, pero no te dan un registro largo y cuidadoso en el que otros puedan confiar. El siguiente paso de China fue pasar de las obras de exhibición a construir un edificio de prueba formal establecido desde el primer día como un lugar para estudiar la impresión tridimensional a gran escala en espacios reales habitados. Ese edificio de prueba es una estructura pequeña pero importante de 2 pisos, a menudo llamada el edificio de demostración de ciencia y tecnología de impresión tridimensional. Fue construido por el Grupo de Construcción de Shanghái bajo un importante programa de investigación nacional, y se describe como el primer edificio de 2 pisos de China totalmente integrado, habitable y listo para usar, que fue impreso tridimensionalmente directamente en el sitio. En papel parece modesto. La superficie total es de un poco menos de 56 metros cuadrados y el techo está a solo unos 6 metros sobre el suelo. El detalle clave es cómo se hizo. Las paredes principales y otras partes de carga fueron impresas en su lugar por una impresora de construcción en lugar de ser vertidas en moldes temporales a la antigua usanza. Por dentro, se siente como una oficina pequeña o un bloque de viviendas normal. Hay puertas y ventanas adecuadas, pisos terminados, iluminación y servicios básicos. Para la mayoría de los visitantes, no parece un edificio de prueba. La diferencia está oculta en las paredes y en los sistemas que las monitorean. Los investigadores han equipado la estructura con sensores y la utilizan como un laboratorio a largo plazo. Con el tiempo, añaden peso a los pisos y lo quitan, rastrean pequeños movimientos en las paredes, registran dónde se forman pequeñas grietas y luego comparan todo eso con edificios similares hechos con trabajo estándar de concreto. En sus documentos e informes, los equipos detrás de este edificio hablan de ello como un primer paso hacia la impresión tridimensional a gran escala sin límites de tamaño. En términos simples, quieren que el mismo método básico que puede imprimir un bloque de prueba de 2 pisos, aproximadamente 6 metros de alto hoy, se convierta en un método que pueda manejar torres mucho más altas y piezas más complejas de infraestructura mañana. Al demostrar que un edificio completamente impreso, que cumple con el código y habitado, puede ser entregado dentro de un programa nacional de investigación y observado durante años, están construyendo la base de evidencia necesaria antes de que alguien acepte verdaderas estructuras impresas de gran altura. Esas primeras victorias fueron solo el calentamiento. La verdadera prueba comienza cuando miras dentro de las herramientas y materiales necesarios para imprimir algo tan pesado como un rascacielos, la tecnología que China necesita para imprimir un rascacielos. Imprimir una pequeña casa de un solo piso con hormigón ya es un gran paso. Imprimir una torre alta es un tipo de desafío diferente. En una casa baja, las paredes solo sostienen el techo y tal vez un piso extra. En un rascacielos, las paredes inferiores y los núcleos soportan el peso de muchos pisos, además del empuje de fuertes vientos y los temblores de terremotos. Debido a toda esa presión, el material no puede simplemente verse liso cuando sale de la boquilla. Tiene que mantenerse fuerte y estable durante décadas mientras sostiene todo lo que está encima. Los ingenieros en China simplifican el desafío en 3 preguntas básicas. Primero, ¿puede el concreto húmedo viajar a través de mangueras y boquillas sin obstruirse y aún salir en una línea limpia y constante? En segundo lugar, cuando cada nueva capa aterriza en la que está debajo, ¿se fusionan en una pieza sólida o permanecen como rebanadas de pan que podrían deslizarse más tarde? En tercer lugar, ¿cómo se pueden colocar barras de acero, cables y otros refuerzos dentro de las formas impresas para que la estructura final actúe como el resistente hormigón armado que se utiliza en los edificios altos normales? Si esos 3 problemas no se resuelven, nadie se arriesgará a apilar paredes impresas hasta la altura de un rascacielos. En el lado del hardware y los materiales, uno de los mejores ejemplos en China es el equipo detrás de Nanjing Kenyao Precision Machine Manufacture y su empresa hermana, Jieji Digitization. Todo su negocio se basa en grandes impresoras de construcción que funcionan sobre rieles o se asientan dentro de grandes estructuras de pórticos. Un modelo digital del edificio se convierte en trayectorias de impresión y la boquilla sigue esas trayectorias, colocando concreto en líneas gruesas y apiladas. En lugar de depender únicamente de arena y grava frescas, su concreto a menudo utiliza residuos de construcción e industriales reciclados que han sido triturados y limpiados como nuevo agregado. Un informe de noticias de la empresa incluso mostró una simple parada de autobús impresa en Nanjing que usó alrededor de 10 toneladas de residuos de construcción triturados para solo un refugio. Esa parada de autobús puede parecer pequeña, pero la verdadera historia es el sistema detrás de ella.
Esta parada de autobús está hecha principalmente de residuos de construcción. Los residuos del proceso se convirtieron en materiales de impresión. Kenyao trabaja como una empresa de cadena industrial completa. Diseña y construye las impresoras, crea las mezclas de concreto que pasan por esas impresoras y opera centros de reciclaje que convierten concreto y ladrillos rotos en material nuevo para imprimir. Debido a que un grupo controla las máquinas, la mezcla y la configuración digital, los ingenieros pueden ajustar todo en conjunto. Pueden ajustar la velocidad de la bomba, el tamaño de la boquilla y la receta de mezcla como un solo sistema en lugar de adivinar qué parte causó un atasco o una grieta. Los edificios de gran altura no dejan margen para error, y si quieres imprimir partes para estructuras como esa, este nivel de control estricto es lo que te ayuda a alcanzar la resistencia y consistencia que la gente espera de las piezas de concreto fabricadas en fábrica. Nanjing Kenyao y sus socios de investigación también muestran cómo la tecnología ahora va más allá de una o dos piezas de exhibición. Su sitio incluye proyectos como muros de barrera de sonido curvos a lo largo de carreteras de alta velocidad, cercas de puentes impresas y casas impresas directamente en la losa, con la máquina moviéndose alrededor del sitio en lugar de quedarse dentro de una fábrica. Todos estos dependen de impresoras que puedan funcionar durante muchas horas sin desviarse del camino y de mezclas de concreto que se comporten de la misma manera todos los días. Ese es exactamente el tipo de disciplina necesaria antes de que alguien confíe en estas máquinas con partes clave de un edificio alto, como núcleos de ascensores o gruesas paredes de corte que manejan cargas de viento. Si las impresoras de Nanjing y las mezclas a base de desechos muestran cómo es una configuración comercial, una granja en la provincia de Hebei muestra hasta dónde ha llegado ya la investigación. En el pueblo de Wuyasuan, cerca de Zhangjiakou, el profesor Xu Weiguo de la Universidad de Tsinghua y sus socios reconstruyeron la casa de un agricultor como una casa de concreto impreso. La casa tiene 3 dormitorios, una cocina, un baño, techos abovedados y paredes exteriores de concreto con un patrón tejido. La superficie del piso es de aproximadamente 106 metros cuadrados, aproximadamente 1.140 pies cuadrados, por lo que es una casa rural de tamaño completo, no una cabaña pequeña. En el sitio, grandes brazos robóticos se encontraban sobre plataformas móviles y apilaban lentamente el concreto húmedo capa por capa para formar los cimientos y las paredes. Las piezas del techo arqueado se imprimieron por separado a lo largo de una vía y luego se levantaron en su lugar con una grúa después de que se endurecieron. Los informes locales e internacionales señalaron el mismo detalle inusual. Cada impresora solo necesitaba aproximadamente a 2 personas para supervisarla, y después de presionar algunos botones, las máquinas seguían funcionando solas, sin un gran equipo mezclando y transportando materiales. El trabajo principal de impresión para la casa se completó en aproximadamente 2 semanas. Para los planos de rascacielos, la parte importante no es el tamaño de la granja. Es el hecho de que grandes brazos robóticos trabajando en un pueblo normal pudieron imprimir paredes completas y techos curvos complejos con muy poca ayuda manual. Detrás de esa granja hay un flujo de trabajo detallado de diseño a impresión que va mucho más allá de dibujar una forma simple en una computadora. Un artículo de investigación sobre el proyecto de Wuyasuan explica cómo el equipo construyó modelos digitales que incluían estructura, fontanería, rutas eléctricas y decoración en un solo archivo. Luego utilizaron ese mismo modelo para planificar las trayectorias de impresión, ajustar la velocidad del robot y programar cada paso del trabajo. Según los autores, este enfoque redujo el trabajo en el sitio a más de la mitad en comparación con una casa normal de concreto reforzado y redujo el tiempo total de construcción en aproximadamente un cuarto. En términos sencillos, los robots no eran solo dispositivos. Eran parte de un sistema completo que ahorraba tiempo real y trabajo real en un edificio real. Una vez que tiene las máquinas y la planificación digital en su lugar, la siguiente pregunta es, ¿qué va dentro de la manguera? El concreto impreso tridimensional tiene que pasar 3 pruebas al mismo tiempo. Debe fluir suavemente a través de bombas y mangueras sin bloquearlas. Debe ser lo suficientemente rígido cuando sale para que cada nueva capa no aplaste la que está debajo. Y después de unas pocas horas y días, debe endurecerse en algo con alta resistencia, al igual que un buen concreto estructural. Los análisis de mezclas de concreto imprimibles muestran cómo los investigadores en China y otros países ajustan el nivel de agua, el tipo de cemento, el tamaño del agregado fino y los aditivos químicos hasta que la mezcla fresca actúa casi como pasta de dientes espesa saliendo de la boquilla, pero aún se endurece lo suficientemente rápido como para sostener más capas encima. La unión de capas es otro pequeño detalle que se convierte en un problema serio si se ignora. Cuando la impresora se detiene y comienza o espera demasiado entre capas, la superficie superior puede secarse. Si la siguiente capa se coloca encima como pegamento frío en una pared polvorienta, esa unión se convierte en un punto débil donde pueden comenzar las grietas. Pruebas de laboratorio en artículos recientes muestran varias formas de mantener estas uniones fuertes: alisar ligeramente la parte superior de las capas más antiguas, limitar el tiempo que la máquina pausa antes de añadir la siguiente línea, o ajustar la mezcla para que la nueva pasta suavice la superficie debajo y se integre con ella.
Incluso si la unión es perfecta, el concreto impreso por sí solo no es suficiente para las cargas pesadas en edificios altos. Ahí es donde entra el refuerzo. Un grupo de investigación chino ha probado vigas y paneles de pared donde las partes impresas en 3 dimensiones actúan como encofrado permanente. Ellos imprimen conchas huecas con costillas y cavidades, colocan barras de acero dentro de esas cavidades y luego las llenan con concreto fundido normal. Cuando estas vigas de prueba se presionan hasta que se agrietan, su resistencia a la flexión es similar o a veces ligeramente superior a las vigas tradicionales del mismo tamaño hechas con encofrado estándar. Para edificios altos, esta idea es muy atractiva. La carcasa impresa proporciona la forma exacta y reduce el uso de madera y mano de obra, mientras que el acero y el hormigón armado en el interior brindan la resistencia probada en la que los ingenieros ya confían. Otras pruebas examinan cómo las paredes impresas manejan los terremotos. En lugar de imprimir solo paredes sólidas y rectas, algunos equipos combinan núcleos impresos con marcos o bordes más fuertes construidos de maneras más tradicionales. En un estudio ampliamente reportado se colocó una pequeña estructura similar a una casa, con paredes impresas y marcos especiales, sobre una mesa vibratoria, y se agitó con movimientos equivalentes a terremotos fuertes. Las paredes desarrollaron grietas en áreas controladas, pero la estructura no colapsó. Esto sugiere que las paredes impresas correctamente diseñadas pueden funcionar dentro de sistemas sísmicos, en lugar de actuar como puntos débiles. Para cualquier torre impresa futura, este tipo de resultado es vital porque las fuerzas del viento y del terremoto suelen decidir cómo se diseña la estructura vertical principal. Para que todo esto funcione, los sistemas de control dentro de las impresoras deben ser mucho más inteligentes que una simple bomba de concreto. En proyectos como el de la casa de campo de Wujiasuang, la plataforma móvil de impresión robótica de concreto incluye un brazo robótico, un elevador y una plataforma que arrastra mezcladoras, bombas y gabinetes de control junto con ella. El software divide el modelo del edificio en miles de capas delgadas y convierte cada capa en un camino para la boquilla. La máquina debe sincronizar el movimiento del brazo, la velocidad de la bomba y la apertura de la boquilla para que cada línea impresa mantenga el mismo ancho y altura. Si el brazo se mueve demasiado rápido o la bomba se ralentiza, la línea impresa se vuelve demasiado delgada, y pequeños errores pueden acumularse en muchos metros de altura. Por eso los equipos de investigación chinos dedican tanto esfuerzo a la calibración y a la retroalimentación de los sensores que rastrean la posición de la boquilla, la presión e incluso la temperatura y la humedad alrededor de la impresión. Pero incluso si la tecnología funciona, ¿por qué importa en primer lugar imprimir un rascacielos para China? Las verdaderas razones por las que China quiere rascacielos impresos en 3D. El rápido crecimiento de China en edificios altos es la principal razón por la que un rascacielos impreso tridimensionalmente importaría en absoluto. Durante las últimas 2 décadas, China ha llenado sus principales ciudades con rascacielos más rápido que cualquier otro país. Una base de datos internacional muestra que, a mediados de 2023, el mundo tenía alrededor de 2.086 edificios más altos que aproximadamente 200 metros. Aproximadamente 1.041 de esas torres estaban en China. Más de la mitad de todos los edificios en ese rango de altura se completaron después de alrededor de 2015, y China ha liderado ese auge cada año. Cada una de estas torres está hecha de enormes cantidades de hormigón, acero, vidrio y materiales interiores que deben ser mezclados, movidos e instalados. Cuando esta actividad ocurre a nivel nacional, se convierte en un problema sistémico. Crea enormes montones de escombros sobrantes, altas emisiones de producir tanto cemento y largas temporadas de arduo trabajo manual para millones de trabajadores. Cualquier rascacielos impreso tridimensionalmente real será juzgado por su capacidad para aliviar estas presiones, no solo por su apariencia futurista. Uno de los mayores puntos de presión es el desperdicio de construcción y demolición. Esto incluye ladrillos rotos, trozos de concreto, yeso, azulejos y otros restos de la construcción y demolición de estructuras. Investigadores que rastrean estos flujos en China estiman que el país produce aproximadamente 2,4 a 2,6 mil millones de toneladas de este desperdicio cada año, mucho más que el peso total de su basura doméstica. Varios estudios también dicen que los residuos de construcción y demolición constituyen entre aproximadamente el 30 y el 40% de todos los residuos sólidos generados en el país. La mayor parte de estos escombros todavía se lleva a vertederos o se arroja en áreas bajas en los bordes de las ciudades. Las reseñas académicas dicen que solo una pequeña cantidad se recicla realmente, con tasas de recuperación nacional a menudo estimadas en solo alrededor de 5 a 10%. Esto está muy por detrás de los países que reciclan más del 90%, y significa que cada nueva torre se suma a los viejos montones de residuos. Los métodos tradicionales de construcción de edificios de gran altura empeoran aún más el problema. Verter concreto en el sitio significa colocar moldes temporales de madera o metal, verter el concreto húmedo y luego quitar todos los moldes una vez que se endurece. En los sitios de torres ocupados, el encofrado se dobla, corta y rompe, y los restos de varillas, ladrillos, bloques y paneles terminan en los contenedores de basura.
Cuando se derriban edificios antiguos para dar espacio a nuevos rascacielos, la demolición agrega otra ola de escombros. El mismo auge que construyó el moderno horizonte de China también ha creado corrientes de desechos que son difíciles de manejar. La impresión de concreto en 3 dimensiones es interesante porque coloca el material solo donde se necesita. En lugar de verter paredes sólidas completas y cortarlas a medida, una impresora coloca hormigón fresco a lo largo de rutas exactas. No hay encofrados para construir o desechar. Las reseñas sobre la impresión de concreto tridimensional aseguran que al eliminar encofrados y reducir los desechos, este método puede reducir los residuos de construcción en aproximadamente un 30 a 60% en comparación con la construcción tradicional, además de acelerar el trabajo. Para China, hay otro vínculo clave. Varios artículos de investigación recientes sobre impresión de concreto hablan de mezclas que reemplazan gran parte de la arena y grava con desechos de construcción triturados. En el concreto ordinario, esa capa de arena y grava se llama árido. En lugar de llevar el concreto roto a un vertedero, se puede clasificar, triturar y reutilizar en nuevas paredes impresas como árido. Debido a que los elementos impresos se fabrican capa por capa bajo un control estricto, es más fácil mantener la calidad de este agregado reciclado dentro de un rango seguro. En distritos más antiguos donde se están demoliendo bloques de mediana altura para ser reemplazados por torres más altas, los escombros de edificios antiguos podrían convertirse en parte del material para los nuevos núcleos y paredes impresos, sin salir de la ciudad. Detrás del problema de los desechos se encuentra la pregunta más grande del cemento y las emisiones. El concreto es principalmente arena y piedra, pero el polvo que lo une es cemento, y hacer cemento requiere mucha energía. Para hacer cemento Portland ordinario, los productores calientan piedra caliza y otros materiales en hornos enormes hasta que la roca se descompone y libera dióxido de carbono. Estudios mundiales dicen que la producción de cemento es responsable de alrededor del 8% de todas las emisiones de dióxido de carbono hechas por humanos cada año, lo que la convierte en una de las mayores fuentes industriales individuales. Debido a que China ha construido tanto en tan poco tiempo, su participación en este impacto es enorme. En 2010, por ejemplo, los investigadores estiman que China produjo aproximadamente 1.900 millones de toneladas de cemento, lo cual representó alrededor del 56% del total mundial de ese año. Desde entonces, China ha mantenido más de la mitad de la producción global de cemento, y solo su sector cementero ahora emite cientos de millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Eso significa que la manera en que China construye y reconstruye sus ciudades es fundamental para que pueda reducir su impacto climático. La impresión de concreto tridimensional no eliminará completamente estas emisiones, pero sí ofrece a los constructores formas directas de reducirlas. Las partes estructurales impresas pueden ser huecas o tener costillas dentro, por lo que soportan las mismas cargas mientras usan menos material. Eso significa menos cemento por piso. Las mezclas impresas también pueden reemplazar parte del cemento con otros aglutinantes, incluidos ciertos subproductos industriales de las plantas de acero o energía. Y cuando la impresión utiliza agregado reciclado de residuos de construcción y demolición, también disminuye la necesidad de arena y piedra nuevas. Cuando incluso pequeños porcentajes de ahorro por edificio se multiplican en cientos o miles de proyectos de gran altura a lo largo de muchas décadas, la reducción total puede alcanzar muchos millones de toneladas de emisiones evitadas y materia prima ahorrada. Estos problemas surgen en el trabajo diario de personas en sitios de construcción. Durante años, el auge de la construcción en China ha dependido de trabajadores migrantes que dejan las zonas rurales para tomar algunos de los trabajos más duros y peligrosos. Los estudios sobre el mercado laboral de China dicen que la construcción implica largas horas, condiciones duras y crecientes preocupaciones de seguridad, y los trabajadores más jóvenes están menos dispuestos a permanecer en estos roles. Al mismo tiempo, la fuerza laboral de China está envejeciendo, y muchos trabajadores mayores que ayudaron a construir la última ola de torres se están acercando a la jubilación. La investigación de seguridad hace que el costo humano sea claro y lo vincula directamente a los edificios altos. Los análisis de datos de accidentes en China muestran que los trabajadores migrantes enfrentan riesgos más altos que los no migrantes, con un estudio que encuentra que la gravedad de los accidentes para los trabajadores migrantes fue más de 2 puntos porcentuales más alta. La lista de revisiones enumera las caídas desde alturas, el ser golpeado por objetos que caen y el colapso de estructuras temporales como causas comunes de muerte y lesiones graves, especialmente en sitios de gran altura con andamios, grúas torre y pisos parcialmente terminados. Un avance hacia las estructuras de gran altura impresas en 3 dimensiones reduciría significativamente estos peligros. Gracias por ver. Ahora mira los videos que aparecen en la pantalla para más historias increíbles.